Acá tenemos las competencias. Definir lo que es hipertensión arterial según Flynn, en la guía del 2017, conocer la etiología básica de la primaria y secundaria, diferenciar la primaria y la secundaria, reconocer las manifestaciones clínicas de ambas y establecer la terapéutica básica según la etiología. Muy bien. Hace más o menos 30 a 40 años, Muscatini y Bugalusa demostraron que la hipertensión empezaba en la niñez. Y la OMS, ahora último, ha demostrado que es así. 1 de cada 3 niños hipertensos termina siendo hipertenso en la adultez. Empieza en la niñez, la adolescencia sigue, y en los adultos terminan hipertensos. Acá tenemos factores de riesgo, los más importantes: prenatales, mala nutrición materna, anomalías congénitas; natales, bajo peso, prematuridad; postnatales, desnutrición por exceso o por déficit. Los adolescentes, es importante el estilo de vida que ellos tienen. El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el índice de masa corporal elevado son factores que van a perpetuar la hipertensión en el caso de que tengan factores de riesgo perinatales. La herencia es importante. Se dice que si un papá es hipertenso, tiene el 25% de posibilidades de que el hijo sea hipertenso. Si los dos son hipertensos, el 50% de posibilidades. La enfermedad renal crónica para la hipertensión primaria. Y acá, otra vez, los estilos de vida. Si no se mejoran, van a seguir en la adultez. Y se puede acompañar de diabetes o dislipidemias que van a perpetuar la hipertensión arterial y la obesidad cuando está empezando desde la niñez. Estamos queriendo decir entonces que lo más importante es interiorizar que la hipertensión arterial empieza en la niñez y empieza junto con la obesidad. Y cuando estas van de la mano, ni qué decir. Eventualmente puede también empezar el síndrome metabólico en la niñez. La prevalencia es variable. No tenemos estudios locales. Solamente es una impresión así de simple vista. Y después de la pandemia, estamos viendo de que hay una gran cantidad de niños hipertensos. Ahora último hemos visto 4 casos de lupus eritematoso sistémico, los 4 con biopsia renal y los 4 con hipertensión arterial. Secundaria, primaria, cada vez se hospitalizan más niños con obesidad y con asma, hipertensos. Los norteamericanos tienen una prevalencia que es ligeramente superior a los europeos. Van del 5 al 7 y otros van del 4 al 6. Acá tenemos los factores de riesgo. Para niños menores de 3 años de edad. Y para acá, niños mayores de 3 años de edad. Se dan cuenta que el punto de corte es 3 años. ¿Sí? Antes de los 3 años, solamente se debe medir la presión arterial a estos niños. Es decir, a los que tienen factores de riesgo perinatal, ya los mencionamos, a los que tienen ictus recurrentes, a los que tienen malformaciones urológicas, o tienen historia familiar de enfermedad renal congénita, o evidencia de hipertensión endocraniana. A partir de los 3 años de edad, se tiene que medir la presión arterial de manera sistemática. ¿Sí? Niño que entra por la consulta externa y tiene más de 3 años, se tiene que tomar la presión arterial. ¿Sí? Y controlarla, si es normal, cada año. ¿Y a quiénes hemos acá? A todos los obesos, diabéticos, que tienen problemas renal de cualquier tipo, obviamente si tienen una anomalía congénita como la coartación de la aorta, y aquellos que están recibiendo tratamiento con fármacos que elevan la presión arterial de forma transitoria. La fenilefrina, que está en los descongestionantes. Arequipa es una ciudad con clima frío y seco y se consume bastante fenilefrina. La cafeína, los AINES, el ibuprofeno a la cabeza, los corticoides que usan los asmáticos. Tenemos el 25% de la población infantil con asma. Y de esos hay hipertensos. No tenemos estudios para poder precisar el porcentaje.
Y acá otras drogas que también producen hipertensión arterial en niños mayores. Flynn y colaboradores en el año 2017 hicieron un estudio que ha tenido repercusión mundial y que nos ha incluido a nosotros, puesto que han sentado las bases para poder hacer nuevas lecturas y detectar la presión arterial en los niños, detectar y aconsejar su manejo. Ha dividido la población infantil en dos: niños de 1 a 13 años y niños de 13 a 18 años. Los europeos, con su guía europea, tienen de 1 a 16 y de 16 para adelante. De 16 en adelante, es decir, incluyendo los adultos. En los menores de 13 años, de 1 a 13, ojo, porque los niños que tienen de 1 mes a 12 meses tienen unas tablas especiales. Y los neonatos también tienen unas tablas especiales. Entonces debemos entender que el estudio de la hipertensión arterial en neonatos se hace con tablas distintas a las de Flynn. Los niños que tienen de 1 mes a 11 meses también son tablas distintas. Estas son para niños de 1 año a 13 años. Muy bien, ustedes deben recordar que la presión arterial va evolucionando conforme va creciendo el niño. ¿Sí? Tiene mucha relación con la talla, con la edad y con el género. Es decir, los niños más altos tienen más presión arterial. Las mujeres tienen menos presión arterial que los varoncitos. Lo cierto es que después de haber caminado un montón sobre este dato, hemos llegado a la conclusión que los niños que tienen la presión arterial menos del percentil 90 tienen una presión arterial normal. ¿Ya? Los que tienen una presión arterial entre el percentil 90 y en el percentil 95 se conoce como presión arterial elevada. Pero aquí entra un detalle, ¿no? Que, como dice acá, se puede evaluar en este grupo con percentiles o con milímetros de mercurio, a diferencia de los niños mayores de 13 años, en donde solamente se emplean milímetros de mercurio. ¿Y por qué? Bien, los niños que son seguidos y estudiados a largo plazo con percentiles y que dejan de hacer hipertensión arterial no tienen ningún problema. ¿Sí? Pueden seguir controlándose con su presión arterial con percentiles. Pero si son hipertensos hasta los encima de los 13 años, entonces hay que emplear los milímetros de mercurio. O sea, hay un salto que puede crear alguna distorsión en la lectura, en el control de las lecturas. Por eso es que recomiendan que los niños que son con talla alta, es mejor seguirlos no con percentiles, sino con milímetros de mercurio. Esa es la ventaja que nos da esta tabla. Acuérdense, los niños tienen más talla que las niñas. Y aquellos que tienen mucho más talla dentro de su grupo de género tienen que ser controlados con milímetros de mercurio, no con percentiles. ¿Por qué? Porque cuando pasan al segundo grupo, es decir, niños mayores de 13 años, hay distorsión. ¿Qué empleamos? ¿Percentiles o milímetros de mercurio? Entonces, eso se salva con ustedes en la CDC, tablas de CDC, OMS. No es que no tengan mérito, sino que no tienen relación con la eficacia y la detección de la presión arterial en los niños que tienen talla alta. La OMS tiene tablas que juntan a niños de 5 continentes. La OMS solamente niños de población norteamericana, incluyendo hispanos y afroamericanos. En la etapa 1, hablamos de hipertensión arterial en percentiles, como dice acá, mayor al percentil 95, hasta el percentil 95, pero más 12 milímetros de mercurio, o esta cantidad de milímetros de mercurio. En la etapa 2, aquí, mayor al percentil 95 a pero más 12 milímetros de mercurio, o 140 sobre 90. Y ojo, los valores de hipertensión arterial en las crisis hipertensivas en estos grupos son distintas, como pueden ver acá. Crisis hipertensiva, presión arterial mayor de 30 más 12 milímetros de mercurio encima del percentil 95. A diferencia de los niños que tienen mayores de 13 años. Presión arterial mayor de 180 a 110, que es la equiparable a los adultos. Muy bien.
El concepto de hipertensión arterial está basado en lo siguiente. Lecturas, más de 3 lecturas, ¿sí? Más de 3 lecturas, en 3 ocasiones distintas, que arrojan una lectura de presión arterial que esté por encima del percentil 95. Ese es el concepto de hipertensión arterial. Y cuando tenemos ese dato de hipertensión arterial, tenemos que ver en qué estadio está, porque el tratamiento es distinto. Estadio 1 o estadio 2. Ahí tienen la referencia. Este es el doctor Flynn. Y aquí tenemos la tabla simplificada, también de Flynn. ¿Y qué dice? La manera como uno se aproxima a los niños con hipertensión arterial es primero con las fórmulas. Le da por 2 más 90 para la sistólica y sistólica entre 2 más 10 para la diastólica. Normal, no hay ningún problema. Pero si se aleja mucho de estos valores, recurrimos a esta tabla, ¿sí? Que es una tabla simplificada, que no hace diagnóstico, ni tampoco hace el diagnóstico de crisis hipertensiva. Muy bien. Tiene un valor predictivo del 99%, como dice acá. En otras palabras, si el niño está por debajo de estas presiones, sea niño o niña, tiene más del 99% de posibilidades de que este niño tenga una presión arterial normal. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí tiene un método, ¿no? Primero la fórmula. Segundo, escoger la tabla simplificada de Flynn, ver el percentil 90 de presión arterial, el percentil 5 de la talla. Estos datos son en base a esos datos. Conocer el sexo, la edad y determinar el nivel de presión arterial. Un año, por ejemplo. Presión arterial 105/60, un año. Niño. Sistólica 105/60. 105/60. O sea, este niño tiene un valor muy elevado en relación a la tabla de tamizaje, que es esta tabla, ¿no? Conocida también como tabla de screening. Entonces, este niño, sí, definitivamente puede ser un hipertenso. Y tenemos que recurrir a las tablas matrices. ¿Ya? Ahí tenemos la tabla matriz. Y tenemos solamente para los niños y la sistólica. Y hemos escogido solamente esta tabla porque vemos los números con claridad y podemos entenderlos bien. ¿Sí? Si juntamos las tablas de los niños y las niñas, sistólica y diastólica, es un cúmulo de números que no se visualiza muy bien, ¿no? Entonces, este es el método para poder usar esta tabla. Escoger la guía, que es la guía de la Academia Americana de Pediatría. Usar la tabla según el género. La guía, el género, niños, conocer la edad, un año, identificar la talla y su percentil. Entonces, otra vez, vamos a aclarar este asunto. Para poder usar estas tablas, tenemos que conocer el percentil de la talla. Entonces, vamos a las tablas de la CDC, celeste en este caso, la tabla celeste, y buscamos la talla. Si nos da el percentil 25, entonces tenemos aquí, a partir de acá, el percentil 50, 90 y 95 más 12 de presión arterial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 95. A ver, mira, recuerden acá. Un año, 105/60, ¿verdad? Un año, el percentil 25. Ahí está. Para un año, ¿qué tenemos? Que su percentil 95 es 102, perdón, 103. Este niño tiene 105/60, ¿verdad? Está elevada. Otro ejemplo. Un año con 74 centímetros, pero la CDC. Y la presión arterial es de 105/60. Acá estamos hablando de centímetros. Ustedes ven acá que hay centímetros. Acá. Pulgadas, centímetros, ¿no? Pero resulta que tenemos que emplear la tabla de la CDC para poder ver su percentil con más precisión. Se puede hacer acá también. 74 centímetros. Miren acá. 78 para un año. ¿No? Podríamos ponerlo acá.
¿no es cierto? Menos del percentil 5, porque tiene 74 centímetros. Y acá no están 74 centímetros. Acá están 77 en adelante. ¿Qué hacemos luego? Bueno, entonces, a este niño que tiene, con el ejemplo anterior mejor, o con este mismo, 105/60, ¿cierto? Percentil 95. El diagnóstico es que la lectura que estamos haciendo, las 3 lecturas, nos den que está por encima de este valor, 105/60. Para el percentil 5, para el percentil 25, que es lo que le corresponde a este niño, es 103. Y él tiene 105 de presión arterial. O sea, es un niño hipertenso. En 3 lecturas. Para poder ver el estadio en que está este niño, lo que tenemos que hacer es sumarle 12 milímetros de mercurio. Le sumamos 103 más 12 son 115. 115. No sobrepasa los 115. Entonces, está en estadio 1. Es un niño hipertenso que está en estadio 1. Si, por ejemplo, la lectura hubiera sido 103 más 12 y nos hubiera salido 116, pues este niño está en estadio 2. Estos los que han hecho las prácticas conmigo sobre este tema lo comprenden mejor. No nos podemos extender mucho porque tenemos solamente una hora, a diferencia de las virtuales. Acá tenemos la etiología. Muy bien. Y quiero que noten lo siguiente. Recién nacidos, toditos son niños que tienen como potencial causa hipertensión primaria. Acá lactantes, ¿sí? Preescolar hasta los 6 años. Miren, estas son las causas también. Aquí falta agregar que la hipertensión esencial, que se puede ver en esta tabla. Niños mayores de 6 años. Empieza la hipertensión idiopática. En adolescentes, idiopática. Y estas son primarias. Entonces, aquí, pura primaria. Raro es el niño que con menos de 6 años puede tener una hipertensión arterial primaria. El punto de corte aceptado por consenso no es un consenso internacional, pero todos más o menos hablan por ahí, ¿no? 6 años. Otros dicen, no, 10. Entonces, este autor lo considera de 6 a 10 años el momento en que aparece la hipertensión arterial esencial primaria idiopática. Y que generalmente está asociada a obesidad y o síndrome metabólico. Acá las causas, miren, enfermedad renal, 69%. Renovascular esencial, misceláneas. Y acá, los niños que tienen de 6 a 10 años. Tienen la diferencia. Primario esencial, 94%. Casi toda la torta es primaria. De acá, más de la mitad de la torta es secundaria. Acá tenemos factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial primaria en niños. Los niños salen a los papás, a los abuelos. Se tiene que haber una historia familiar de hipertensión arterial o una enfermedad cardiovascular. Generalmente se afectan a los niños, más los hispanos o afroamericanos, y aquellos que tienen sobrepeso o obesidad. Pueden tener resistencia a la insulina, pueden tener trastornos del sueño, aquellos niños que tienen esa fase adenoide que andan roncando todo el tiempo. Pueden tener antecedente de bajo peso al nacer, antecedente materno de tabaquismo, fumadores pasivos, enfermedad renal crónica y niveles elevados de ácido úrico. Entonces, la primaria es esencial, multifactorial, y se ha puesto acá como interrogante que puede ser modificable. Pero esto está en duda, ¿no? Porque el niño que, siendo detectado desde su niñez, la hipertensión arterial, en la adolescencia, la hipertensión arterial puede modificarse modificando el estilo de vida y con control. Son pocos, pero son. Entonces se pone acá como interrogante. Acuérdense, 1 de cada 3. Un niño hipertenso
puede terminar siendo un hipertenso adulto. Es más frecuente en niños mayores de 6 años. El fenotipo de obeso, síndrome metabólico, tiene antecedentes de hipertensión arterial familiar, obesidad, mamá obesa, papá, mamá diabética, mamá con el colesterol alto. Y el niño puede tener una mala dieta. La influencia que nos da los medios visuales, principalmente. El estrés que tienen estos niños, ¿no? El bullying que les hacen a los niños gorditos. El antecedente de prematuridad. Hay una predisposición genética del 30%. Miren, asintomático. El hipertenso primario no tiene síntomas, solo es gordito y tiene su, acá, trastorno lipídico. ¿Con qué se trata? Con YECAs diuréticos, bloqueadores del canal del calcio, beta bloqueantes, dependiendo de lo que puede estar acompañando al obeso, porque el obeso no es un niño que tenga solamente obesidad, tiene otros trastornos asociados. Y aquí, este es un niño que le hemos tomado la foto hace mucho tiempo, la tenemos completa, pero estamos acá nosotros principalmente señalando qué cosa. La acanthosis nigricans, miren aquí, miren acá, la acanthosis nigricans, miren aquí, la ginecomastia. No hay una visión precisa de el límite entre el abdomen y el tórax. Y estas dos flechas rojas están señalando aquí los puntos óseos que se emplean como referencia para poder determinar la presión arterial. Es decir, el reborde costal de ambos lados, una línea que va del reborde costal derecho a izquierdo, y la otra línea que va de la espina ilíaca anterior superior derecha hacia la izquierda. Y a mitad de camino, acá está, se ha movido la línea amarilla, a mitad de camino se toma el perímetro abdominal, que es otro de los factores importantes para poder comprobar, documentar que el niño es obeso. Y acá está el ejemplo. Juan Carlos, 11 años, miren, 75 kilos, 1,60 m. Índice de masa corporal de 29, que es más de 3 desviaciones estándar, por encima del percentil 97. Presión arterial 145/95. 11 años. Este niño tiene las lecturas de una crisis hipertensiva. Pero entró con estas lecturas sin crisis hipertensiva. No fue ni emergencia ni urgencia. La glucosa elevada, los triglicéridos en el cielo, el colesterol elevado. 11 por 2, 22. Más 90, distinto de 145. Si hacemos la suma, la operación, nos encontramos con que este niño por fórmula ya tiene la presión muy elevada. Vamos a la tabla de screening y vamos a encontrar que está elevada. Entonces tenemos que ir a la tabla matriz, donde se confirma que realmente este niño es hipertenso, estadio 2. Hipertensión arterial secundaria, totalmente distinta. Hay una causa identificable. Puede ser transitoria y es sintomática. Generalmente son sintomáticas, ¿no? El mayor porcentaje. Es más común en lactantes y menores de 6 años. Patología renal en el 80%. Usualmente está en estadio 2. Fenotipo variable. No es como en la primera, ¿no? Fenotipo obeso. Lecturas de presión arterial son más altas en el percentil 95. Antecedentes familiares. No hay. No hay hipertensos en la casa. No hay diabéticos. No tienen colesterol alto. No tienen factores de riesgo cardiovascular. Enfermedad clínica renal positiva. Tienen patología renal. Ahorita si ustedes lo ven a Stevenson, que está en el hospital, es un niño venezolano que tiene un síndrome nefrótico y es hipertenso. ¿Sí? Hipertenso y un síndrome nefrótico. Tratamiento farmacológico de acuerdo a la causa. En la mayor parte de veces, como les digo, cuando son transitorios, se suspende la medicación y desaparece la hipertensión arterial. En otros no. Hay que usar
antihipertensivos, generalmente nefroprotectores, ¿no? Y ahí entran los IECA y los ARA2. Esta niña, Sheila, miren, de 11 añitos, 35 kilos, talla 140, índice de masa corporal normal, y miren su presión. Tenía hematuria, esta era su orina, y edema. El típico síndrome nefrítico. Edema, hematuria, hipertensión. Deben recordar o deben aprender que el síndrome nefrítico es una de las principales causas de crisis hipertensiva, ¿ya? Con volumen alto, hipervolémicas. Y acá tenemos los síntomas de los niños. Los lactantes son inespecíficos. Miren, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Apnea, cianosis, dificultad, falta de medio, pueden convulsionar. Y uno no dice hipertensión, puede ser una sepsis, puede ser cualquier cosa, pero uno no piensa en hipertensión. Tiene que tener el instrumento para poder leer la presión arterial y decir, sí, es hipertenso, junto con los antecedentes. En el niño mayor es un poco más distinto, ¿no? Hay hiporexia, irritabilidad, retraso pondoestatural, palidez, calambres, tensión abdominal. Y pueden presentar signos de insuficiencia cardíaca o renal. Aquí están viendo ustedes. Dificultad para respirar, disuria, poliuria, polidricia, polifagia, hematuria, poliacuria, proteinuria, oliguria, hiponatremia, nefromegalia, edemas. Todo relacionado a principalmente las hipertensiones de tipo secundario. Hematológicas, hemorragias nasales, digestivas, cerebral, en heridas quirúrgicas, anemia hemolítica pueden también presentar. Neurológicas, cefalea, vómitos, esto sí nos hace pensar un poquito más, ¿no? Estamos más familiarizados con eso porque siempre nos hace recordar a los adultos. Cambio de carácter, alteración respiratoria, diplopia, hemiparesia, letargia, parálisis facial, convulsión, hemorragia, todo esto. El último niño que hemos tenido era un niño que estaba consciente, que entró con la presión alta, 140/90. Y le decíamos, mira mi dedo. Sí, estoy mirando. Y cuando uno le miraba a los ojos, estaba con la visión binocular desviada hacia la derecha. Mira mi dedo, sí, está mi dedo. Y estaba mirando hacia la derecha. No miraba el dedo. Él decía que miraba el dedo, pero su visión binocular estaba orientada hacia la derecha. Estuvo 2 días ahí y pidió su alta. Se lo llevó porque cuando le dijimos que era hipertenso, no dijo, me lo llevó a una clínica. Y se lo llevó a la clínica. Antecedentes personales, que ya los hemos mencionado, bajo peso, prematuridad, cateterismo en la arteria umbilical, cuando no es del todo correcto. Renales, itus recurrentes, enfermedad renal vascular, tumoral o adicciones. Farmacológicos, lo que hemos comentado hace un momento. En los niños mayores, ¿no? Hay estas cosas. Anticonceptivos, antidepresivos, antipsicóticos, en fin. Familiares, hipertensión arterial, obesidad, todas las cosas que están principalmente relacionadas a la hipertensión arterial primaria. Y aquí tenemos un resumen incompleto, porque es una tabla, es una gran tabla, en donde uno solamente fijándose en los hallazgos, pero ojo, teniendo como base la lectura de la presión arterial, ojo, porque el diagnóstico es leer la presión arterial, determinar la presión arterial, definir qué es hipertenso y estadiarlo. Es decir, en qué estadio está. Un niño que tiene cefalea, mareos, epistaxis, cambios visuales, es inespecífico. ¿Sí? Puede ser primario. Un niño que tiene el lado abdominal en flancos con hematuria, puede ser una trombosis de la arteria o vena renal, especialmente si es neonato. Hematuria, edemas, oligoanuria, síndrome nefrítico. La clásica, la conocida, glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Sí? Que ese es el diagnóstico después de los 15 días cuando las antistreptolicinas se hacen positivas. Disuria, poliuria, polaquiuria, anuresis, más hipertensión arterial. Ojo, todas estas son
con lecturas de presión arterial alta. Enfermedad renal subyacente. Esta sí. Disminución de peso, sudoración, calambres, rubor, palpitaciones. Feocromocitoma. Raro en nuestro medio. Calambres musculares, debilidad, estreñimiento, hipocalemia asociada a hiperaldosteronismo. Prescripción de fármacos como sin receta, uso ilícito de drogas. Fármacos que inducen la hipertensión arterial. Bradicardia, alteración respiratoria, más hipertensión arterial, hipertensión endocraniana. Y que cuando uno lo enfoca de manera más práctica con el score de hipertensión endocraniana, entonces, y encuentra apnea, parálisis de corticación, de descerebración, convulsión, entonces decimos hipertensión endocraniana. Pero si aparte de eso presenta esto, ya ni qué decir. La coartación de la aorta, ¿no? Es una manera fácil, aparentemente, fácil de detectar la presión arterial. Solamente palpando los pulsos y tomando la presión en las 4 extremidades. Pero ojo, para poder decir que los pulsos están disminuidos, tiene que tener experiencia táctil de haber, por lo menos, en mi opinión, mínimo unos 50 niños donde ustedes detecten con precisión la arteria femoral. No es sencillo, especialmente cuando los niños son más pequeños. Y obviamente también tiene que tener alguna habilidad, alguna experiencia en tomar la lectura en miembros inferiores, ¿no? Que es distinta a cómo se toman los miembros superiores. Los niños que tienen talla baja, palidez, edema, raquitismo, uremia, facilita, ¿no? Enfermedad renal crónica. Acá, obesidad cardiorrenal, cuello de búfalo, enfermedad de Cushing. Acantosis nigricans, sobrepeso, obesidad troncal, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Bien, solamente viendo que tiene sus máculas ahí, en las axilas, en las ingles, en el cuello, sobrepeso, obesidad, estamos obligados a descartar un síndrome metabólico senil. Obligados a descartar diabetes. Hipertrofia adenoidea, apnea del sueño. No tenemos ni un estudio sobre esto. Porque todos los niños que los vemos que tienen las adenoides grandes, con su fase típica, no se hospitalizan. ¿Sí? Y no tenemos tensiómetro para tomar la presión arterial. Cuello alado, baja implantación de pelo, talla baja, síndrome de Turner. Tenemos un síndrome de Turner con un PARS en la UCI. Está malito el chato. Bocio, exotamos, taquicardia, hipertiroidismo. Y derrame pleural o pericárdico, frotes, ras malar, lupus eritematoso o en todo caso una vasculitis. Les he contado, ¿no? 4 niños en menos de un mes, perdón, en un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y así nivel delta 2-4. No se sabe por qué se han juntado 4 niñas, 4 mujercitas niñas. Más abdominal. Pase o no pase la línea media. Neuroblastoma, tumor de Wilms, riñón poliquístico. Acá tenemos necesidad de recurrir al diagnóstico por imágenes. Los exámenes que se piden. Esta está tomada, esta idea puesta tomada de Nelson, en donde sí hay que reconocer que Nelson, en este sentido, para pedir los exámenes, es algo práctico y didáctico. Anamnesis, miren todo aquí dice acá, incluyendo historia del sueño, antecedentes familiares, etc., etc. ¿Qué se pide? Urea, creatinina, electrolitos, harina completa y cultivo de hemograma completo, ecografía renal. Es lo mínimo que se pide a todos los niños. ¿Cuál es el objetivo? Descartar nefropatía, anemia, descartar cicatriz renal o anomalías congénitas o diferencias en el tamaño renal. Todos los niños que tengan este VIAGA o presión arterial persistente encima al percentil 95. Todos los que tengan enfermedad renal crónica. Y todos aquellos que tengan signos o síntomas que van a empezar en hipertensión secundaria. Ahorita vamos a ver esto posteriormente. Y aquí tenemos los exámenes, aquí abajito, los exámenes que se piden a niños que tienen una patología distinta, ¿no? Son esos casos raros, difíciles, en donde se hace el diagnóstico de hipertensión de no sabe dónde es, pero es menor de 6 años. Y de acuerdo a eso,
Entonces se va pidiendo, ¿no? Angiotem, acá está. Arteriografía, que no se hace. Valores plasmáticos, sí, de catecolaminas de renina. Y esto de la hipertensión de bata blanca también, al igual que la hipertensión enmascarada, no es frecuente en niños. Los norteamericanos la describen con claridad y la detectan con el mapa, ¿no? Que es un eh, aparatito que toma la lectura durante 24 horas, ¿no? Tratamiento no farmacológico. A los niños que están en riesgo de hipertensión arterial, antes conocida como hipertensión arterial normal alta, ¿sí? Esos niños, incluyendo los que tienen presión arterial elevada, deben someterse a este tipo de dieta. Miren acá, nivel de evidencia 1A. O sea, esta dieta sí es efectiva. ¿Con qué se tiene que tratar? Reducir el consumo de sal. Menos de 2.300 miligramos al día. Esto más o menos equivale a de la cucharadita de 5 centímetros a la mitad. ¿No? Esa es la sal que tienen que emplear. Hay que recordar que todos los alimentos tienen su sal y su azúcar. ¿No? Entonces, por ejemplo, en los pescados, no es necesario echarle sal al jugo. Es inútil echarles, es dañino echarles azúcar. Azúcar y dulces añadidos, una porción. Cereales integrados, 6 porciones. Consumir frutas y verduras, 4 o 5 porciones. Usar lácteos descremados, 2 porciones. Carnes rojas, magras, aves, pescados, 2 porciones. Aceites y grasas, de las buenas, 2 porciones. Legumbres, frutos secos, una porción. Y hay que dar suplemento de potasio, calcio y magnesio. Esta es la dieta que ha demostrado que sí puede bajar la presión arterial de 2 a 3 milímetros de mercurio, dependiendo del tiempo que se cumpla. Y esta dieta tiene mucho más efectividad cuando nos acostumbramos a convivir con ella. Porque imagínense que la vamos a aplicar a un niño obeso. El niño obeso es un problema, pero psicológico terrible, ¿no? Él está acostumbrado a comer determinada cantidad de alimentos en tal cantidad y a tal gusto que es difícil decirle, no, tienes que comer esto, esto, esto. Esta es una de las medidas preventivas, ¿no? Pero que también tiene alguna utilidad en los niños que tienen hipertensión arterial y generalmente son obesos o solo con sobrepeso o metabólicos. Hay más resultados en los niños que tienen sobrepeso. Disminuir el peso y actividad física, nivel de evidencia 1A. Disminuir el peso de los obesos, menor peso, menor presión arterial. Actividad física isotónica, aeróbica regular. Correr, nadar. ¿A cuántos de ustedes les gusta nadar? ¿Tienen tiempo para correr? Los niños, es difícil decirles, vas a bajar de peso haciendo esto, esto, esto. Ah, ya que sí, sí, muy bien. No lo hace. Entonces, la gente experimentada, los expertos, ¿qué recomiendan? Que empiece con el ejercicio que le gusta. ¿Sí? Lo que le gusta tiene que hacer. Y después ya lo vamos encaminando. Pues no es decirle, hazlo. Uno tiene que ir con él. El papá, la mamá, el hermano, tienen que ir con él. A correr con él, a nadar con él. Porque si no, no funciona. Controlar el uso de la televisión, celular, computadoras. Esto es muy importante. ¿Sí? Es para evitar el sedentarismo. Los niños que no hacen ningún tipo de actividad son más propensos a tener sobrepeso, obesidad. Y lo que están recomendando los americanos es de 0 a 2 años, no celular, no televisión, no computadora. Menor de 2 años, ¿eh? Pero ¿quién nos hace entender? A veces ni nosotros mismos podemos cumplir eso. Tenemos un niño en emergencia que viene y está llorando, pero desesperado porque le duele, porque está agitado, en fin, por cualquier razón. Abrimos el suelo, le ponemos la vaca loca
La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca. Chiquito, mira y se calma. Y recién podemos trabajar con él. De 2 a 5 años, 30 a 60 minutos al día. De 7 a 12 años, 1 hora. Pero aquí, con supervisión. Este es el momento más peligroso. Hay que estar supervisando lo que están viendo. Psicología. Hay que tener apoyo conductual. Según una encuesta, han visto que la carrera de psicología es una de las más solicitadas. Y es que hay una de líos terrible. Hay que llevar al niño con el psicólogo, con el psiquiatra. Hay que manejar el estrés. ¿Y cómo ayudamos al estrés? Con el ejemplo y con el ejercicio. Algunos han visto que pueden haber resultados con el yoga. ¿Sí? El yoga. Antes había acá la gran fraternidad universal, en donde a los niños les enseñaban a hacer yoga. Yo estuve allí un tiempo. Evitar medicación hipertensiva. Drogas de libre comercio, estas hay que evitarlas, especialmente esta. Hay gente que le duele algo. Niños que conozco y se toman su ibuprofeno. Así. Les duele algo. O sea, ¿y por qué? Porque es lo que ven los papás. Les duele algo y se toman su pastilla. Y ellos también hacen lo mismo. Prescritas, corticoides, los asmáticos. Tenemos que vigilar a los asmáticos, hacerles entender que el asma se debe tratar, pero tiene que ser controlada, porque los corticoides pueden, a largo y mal uso, pueden inducir hipertensión arterial transitoria. Y si son obesos, peor todavía, ¿no? Sobre lo mejor bebé. Drogas ilícitas, no para los niños, para los adolescentes fundamentalmente, ¿no? Y aquí tenemos la evaluación y manejo de los niños de acuerdo a su presión arterial. Categoría de presión arterial, calidad, estudios especiales, tratamiento inicial y referencia al cardiólogo o nefrólogo pediatra. ¿Sí? Nefrólogo o cardiólogo pediatra. Normal, hace 3 años, control anual. Temperatura, perdón, presión arterial elevada. Primera medición, la inicial. Segunda medición a los 6 meses, incluye la lectura de las 4 extremidades. Tercera medición a los 6 meses. O sea, en un año ellos tienen que tener 3 controles. Si sigue elevada, va a meritar estudios especiales. Y obviamente el que mejor va a manejar eso es el nefrólogo o cardiólogo pediatra. Cuando está en estadio 1, la primera medición, al ingreso, ni una más. Segunda medición, 1 a 2 semanas. Lo mismo. Tercera medición, acá ya están tratando. Acá estamos tratando a los niños. Acá el tratamiento es farmacológico. En estos estadios, el tratamiento es no farmacológico. Lo tiene que ver el subespecialista. En estadio 2, primera medición, completito. Las 4 extremidades. Segunda medición, una semana. La semana siguiente, entonces tenemos que tener un control más cercano. Hay que verlos de manera más seguida. Y acá, el nefrólogo o el cardiólogo. Uno puede tener la impresión de que los niños hipertensos generalmente los debe manejar el cardiólogo, ¿no? Pero no. Primero los ve el nefrólogo. Cuando son hipertensos primarios, el nefrólogo. Cuando son hipertensos secundarios, generalmente los ve el cardiólogo. Hay que tener un poquito de cuidado eso en el caso de que uno quiera hacer la referencia. ¿Y aquí quién tratamos? Aquí. Aquí damos tratamiento farmacológico. Ya nos olvidamos de la dieta DAS, de los ejercicios, de bajar de peso, del psicólogo y todas las demás cosas que vamos a hablar. Tratamos a los niños que tienen hipertensión arterial en estadio 1 y que no mejoran con la dieta DAS y con las medidas
de prevención y promoción de la salud. Para los que están en estadio 2, los que tienen hipertensión arterial sintomática, primarios principalmente, a los que tienen lesión de órgano blanco, si aquellos niños que, después de haberles hecho un fondo de ojo, encuentran alguna anomalía, después de haberle hecho una ecocardiografía o un ecocardiograma, vemos que la función del ventrículo izquierdo está alterada. Hay hipertrofia del ventrículo y la fracción de inyección va disminuyendo. O tienen un problema renal. Y aquellos niños que tengan comorbilidades, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, y en los países adelantados aquellos que han sido sometidos a trasplante renal. Este tipo de niños tienen que ser tratados con fármacos, más el tratamiento no farmacológico. Tratamiento farmacológico. Miren, acá tenemos los YECAS. Captopril, enalapril. La dosis en los lactantes de 0.05 miligramos kilodosis. Máximo 6 miligramos kilodosis. Preescolares de 0.5 miligramos kilodosis. La dosis máxima 6 miligramos kilodosis. Cada 24 en los lactantes, a cada 6. En los escolares o preescolares, cada 8 horas. ¿Cuáles son los efectos indeseables? Los priles producen tos, cefalea, mareo. El enalapril, que es otro IECA, en los mayores de un mes, esta es la dosis. 0.08 a 5 miligramos kilo día. Máxima dosis, lo máximo dosis, de 0.6 a 40 miligramos kilo día, cada 12 horas. Tienen los mismos efectos indeseables. Elevan el potasio, pueden crucificar renal y angioedema. Lo que más vemos, todo cefalea, mareo y eventualmente angioedema. Las indicaciones de los IECAS: obesidad, los niños que tienen hipertensión con lesión renal, órgano blanco renal dañado y están eliminando proteínas o albúmina, y en la diabetes mellitus. Contraindicaciones: estenosis renal bilateral, falla renal aguda, angioedema y embarazo. Bloqueadores canales del calcio. A la cabeza el nifedipino y el amlodipino, mayores de 2 años. Ahí está la dosis máxima. Quiero que se den cuenta que estamos acá colocando lo que refieren los especialistas, especialmente Flynn, la dosis. Es decir, uno puede acá estar empezando con 5 miligramos, 10, 20, 30, 40, y si no responde, entonces recién asociamos otra droga. No es que si no responde con 5 le cambiamos otra droga, no, hay que ir subiendo gradualmente para ver la respuesta. Si responde, ahí queda. Si no responde, podemos migrar o asociar otro fármaco. Y eso es un detalle que está acá bien claro. Es la recomendación que están dando. Esto se usa cada 24 horas, el amlodipino cada 24 horas, el nifedipino cada 12, a cada 24 horas, no, acá no es 14, cada 24. Efectos indeseables: se ponen rojos, hacen edema, ¿no? Son vasodilatadores, mareo, angioedema. Miren, angioedema en los bloqueadores del calcio y angioedema en los priles. Indicaciones: síndrome urémico hemolítico, enfermedad renal crónica. Contraindicaciones: falla cardíaca, bajo gasto cardíaco, hipersensibilidad al fármaco. Y para terminar, una breve revisión sobre lo que es la crisis hipertensiva. Ya la mencionamos al inicio, ¿no? Crisis hipertensiva en menores de 13 años tiene que tener estos valores. Una presión arterial que esté 30 milímetros de mercurio elevado encima del percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Los mayores de 13 años, 110 a 180. ¿Cómo evaluamos al niño que tiene crisis hipertensiva? Con el TEP, lo primero es el TEP, para ver si tiene compromiso neurológico, ¿no? Principalmente. Y son niños que tienen problemas circulatorios más compromiso del sensorio. Luego pasamos a la enfermedad
la evaluación primaria, el ABCD, siendo el más importante el C. Hay que monitorizarlos y usar benzodiazepinas en caso de que estén convulsionando. La dosis del diazepam, que es la agua que más se usa, es 0.35 miligramos kilodosis endovenoso o 0.5 miligramos kilodosis vía rectal. O si tienen a la mano el midazolam, lo pueden usar a la dosis de 0.2 miligramos kilodosis vía intramuscular. El diazepam es de uso netamente intravenoso. La ventaja del midazolam es que se puede usar intramuscular, endovenoso y rectal. Hacemos la evaluación secundaria para ver si es patología crónica o no. Y hay que estar valorando estudios de neuroimagen, ¿no? Para ver. Y esta crisis se divide en dos: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿Sí? De estas dos, la complicada es esta. ¿Sí? Estos niños que tienen compromiso neurológico, que algunos lo llaman como encefalopatía hipertensiva, se caracteriza porque tienen letargia, ¿no? Están nubilados, sino en coma, están convulsionando, pueden tener falla cardíaca o falla renal. Y en su ojito vamos a encontrar, en el fondo de ojo, edema de papila. Lo mínimo, a veces hay hemorragias. El tratamiento es endovenoso. Es endovenoso y no se usan diuréticos, ¿eh? Porque estos niños generalmente no hacen crisis hipertensivas tipo emergencia hipervolémica. La Betalol es la droga de elección, que no la tenemos en nuestro medio. Nitroprusiato, sí tenemos nitroprusiato, y la nitroglicerina. Lo que más hemos empleado, es el nitroprusiato en infusión continua. Y acá, ¿no? La urgencia. Miren, cefalea, irritabilidad, vómito no abdominal, se pueden usar fármacos viral. Y aquí sí se puede usar diuréticos cuando son niños que tienen hipervolemia. ¿Y quiénes son los que tienen hipervolemia? Los que tienen síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. ¿Sí? Tienen el agua corporal aumentada. Entonces, en esos niños hay que bajarles el agua. Y con eso vamos a mejorar la presión arterial. Y si no, podemos usar yuca u otros vasodilatadores. Causas de la crisis: bien, renales, renovascular, fármacos, neurológicas, tumorales, hormonales y otras. Miren acá, los fármacos producen también crisis hipertensiva, los corticoides, la retirada de la medicación antihipertensiva de manera inadecuada, imprudente. Miren acá, AINES, especialmente el ibuprofeno. Dolor intenso. Dolor intenso. Si ese niño tiene un TEP neurológico, principalmente, ¿no? El dolor se acompaña de una presión arterial alta. Los niños que están en la UCI pediátrica y que entran allí por dolor intenso, son niños hipertensos. Uno de los lugares en donde más se ve crisis hipertensivas es en la UCI, aunque no lo crean. Y es simplemente por dolor, por ansiedad y a veces por la medicación. Bien, muchachos, y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, yo encantado de responderla. Mientras va empezando su pregunta, nos quedan 5 minutos. Ustedes saben cómo es que demostraron que la sal es un factor muy importante en el desarrollo de hipertensión arterial. Les cuento. Eso viene de tiempo, ¿eh? O sea, no he podido encontrar documentos, ¿sí? Porque o son muy antiguos o están prohibidos, yo qué sé. Eso es del papá, del abuelo al papá y del papá al hijo, ¿no? O sea, mis maestros nos contaban esto. ¿Qué decían? En la selva colombiana, selva colombiana, brasileña, hay todavía tribus que viven de la pesca y la caza, de la pesca y la caza, y con sus taparrabos. Felices están ahí. Entonces, fueron unos investigadores que eran, según el maestro, norteamericanos, colombianos y brasileños. Entraron, congeniaron,
y les tomaron la presión arterial. A toditos, hombres, mujeres y niños. Ninguno era hipertenso. Les administraron sal. Uy, qué rico. La comida con sal, ustedes saben, tiene un sabor distinto, ¿no? Comenzaron a graduar la sal y comenzaron a controlar la presión arterial. Y resulta que de toda la población, del 100% de la población, casi el 75% y su presión alta. Imagínense. Y ahí comenzaron a jugar, ¿no? A jugar y conjugar la dosis de la sal para ver hasta dónde podía ser la presión. Y conclusión, esa fue la forma como se demostró que la sal es dañina para, en el manejo de la alimentación en los niños y cualquier persona, ¿no? Porque puede tener el riesgo de hacer hipertensión arterial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He estado acostumbrado en las clases presenciales a tener 30, 35, pero ni modo. Si fueran uno, tendría que hacerlo igual. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, comentario, opinión, crítica, estoy saliendo en 3.